Me llamo Ricardo Paredes y durante 83 años fui el guardián de una mentira que ayudé a construir con toneladas de tinta y una profunda arrogancia académica. Lo primero que Jesús me dijo cuando mi corazón se detuvo en aquel podio de Santiago de Chile no fue una bienvenida celestial, sino una sentencia que haría temblar los mismos cimientos del Vaticano y de cada catedral del mundo. Me miró con una verdad que pesaba más que los siglos y me reveló que la infalibilidad papal es en realidad un muro de orgullo humano, una coraza inventada en el siglo XIX para no tener que caminar en la incertidumbre de la fe verdadera. Ricardo, ningún hombre es infalible. Esa fue una pared que vosotros construisteis para no tener que depender de mi espíritu, me susurró mientras veía cómo mis 8 volúmenes de teología moral se convertían en ceniza frente a su luz. Lo que vi sobre el secreto del Papa León XIV y el desmantelamiento de la estructura monárquica de la Iglesia es algo que cambiará vuestra fe para siempre. Para que podáis comprender el peso de lo que estoy revelando, necesito que sepáis quién era yo antes de que la realidad se rasgara y me encontrara frente al Maestro. Fui doctor en teología por la Gregoriana de Roma y profesor emérito de la Javeriana, un hombre de lógica fría que durante décadas despreció lo místico como si fuera simple histeria psicológica o falta de rigor intelectual. Mi Dios era un concepto abstracto, un sistema de leyes perfectamente aceitado, donde yo siempre buscaba tener razón antes que tener misericordia. Sin embargo, todo ese andamiaje de títulos colapsó cuando una embolia pulmonar me fulminó frente a 200 estudiantes atónitos. Estuve clínicamente muerto durante 10 minutos exactos. Un tiempo en el que mi pulso fue un silencio absoluto, mientras yo observaba, con una claridad aterradora desde el techo del aula, cómo intentaban reanimar un cuerpo que ya no me pertenecía. En ese vacío comprendí que todo lo que sabía era paja seca frente a la presencia que me esperaba. En este encuentro, que marcó el final de mi antigua vida y el inicio de mi misión final, Jesús me mostró por qué las iglesias se vacían y por qué los escándalos actuales son, en realidad, una poda necesaria que Dios mismo está ejecutando. No estamos presenciando el fin de la fe, sino los dolores de un parto, de algo tan nuevo que la iglesia actual no sería capaz de reconocerlo sin pasar primero por el fuego. ¿Alguna vez habéis sentido en vuestro interior que la estructura religiosa que os rodea pesa mucho más que el mensaje de esperanza que intenta proteger? Me gustaría que compartierais vuestra reflexión sincera en los comentarios, porque estamos viviendo el cierre definitivo de una era de jerarquías humanas. Si queréis entender el secreto espiritual que el actual pontífice guarda en su soledad y cómo podéis sobrevivir a la limpieza que ya ha comenzado, os invito a suscribiros y activar las notificaciones. No os cuento esto para dar un sermón, sino para entregaros la advertencia que Jesús me confió antes de devolverme a este suelo frío. Mi vida de 83 años se puede resumir en una oficina llena de libros de cuero y una fe que se movía únicamente por la lógica fría de los silogismos. Como doctor en teología y profesor de la Javeriana, yo era el guardián de la estructura, un hombre que prefería un dogma bien redactado antes que una experiencia espiritual viva. Recuerdo que mi mayor orgullo eran mis 8 volúmenes sobre la infalibilidad papal, una obra que defendía la autoridad como si fuera una fortaleza inexpugnable contra el caos del mundo. Aquella tarde en Santiago subí al podio del aula magna con la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad absoluta.
Tenía mis notas preparadas sobre la primacía de Pedro y un corazón que, sin yo saberlo, estaba a punto de rendirse bajo el peso de mi propia soberbia intelectual. A mitad de mi discurso sobre la autoridad suprema del Vaticano, sentí un golpe seco, como si una aguja de hielo me atravesara el pulmón izquierdo. Era una embolia pulmonar fulminante que no me dio tiempo ni a pedir ayuda. El olor a madera antigua del salón se mezcló con un sabor metálico en mi boca mientras el aire se convertía en plomo. Vi las caras de mis alumnos deformarse por el pánico antes de que mis rodillas cedieran y el suelo de mármol me golpeara con una violencia sorda. El micrófono cayó conmigo, amplificando el ruido de mi colapso como un trueno que marcó el final de mi carrera académica. Mi cuerpo se convirtió en una jaula pesada de la que ya no podía escapar, mientras el silencio empezaba a ganar la batalla definitiva. De repente, el dolor desapareció y experimenté un chasquido eléctrico en la base del cráneo que me expulsó de mi propia piel. Ya no estaba en el suelo, sino flotando cerca del techo, observando la escena con una claridad que ningún libro me había dado jamás. Vi mi propio cuerpo, viejo y encorvado, rodeado de gente que gritaba. Un médico que estaba entre el público saltó sobre mí y empezó a presionar mi pecho con una fuerza brutal. Escuché el crujido seco de mis costillas rompiéndose bajo sus manos, pero yo no sentía nada. Era como ver una película de un desconocido. Después me confirmaron que fueron 10 minutos exactos de silencio absoluto. 10 minutos donde mi pulso dejó de existir para el mundo de los vivos antes de que todo se apagara. Las paredes del aula empezaron a disolverse como si fueran de humo, y el ruido de los gritos se apagó por completo. Ya no había médicos, ni estudiantes, ni conferencias sobre leyes eclesiásticas. Sentí un tirón violento en el centro de mi ser, una fuerza magnética que me arrastraba lejos de la materia y de todo lo que yo consideraba seguro. Me encontraba en un túnel de conciencia pura, donde el tiempo ya no funcionaba como nosotros lo conocemos. La oscuridad no me daba miedo, era más bien un vacío lleno de una expectativa aterradora que me hacía comprender que mis títulos no servían de nada allí. Algo me atraía con una urgencia divina hacia un encuentro que ninguna de mis tesis teológicas había sido capaz de predecir o explicar correctamente. La oscuridad no era un vacío aterrador, sino una especie de túnel de conciencia pura donde el tiempo dejó de existir de repente. Sentí un tirón magnético muy fuerte, como si un imán gigante estuviera arrastrando mi alma lejos de aquel suelo frío de Santiago, hacia una claridad que no hería los ojos. La luz era distinta a cualquier cosa que haya visto en mis 83 años. Tenía temperatura, era como el abrazo del sol de la tarde en la piel, pero sin quemar. El dolor de mis costillas rotas y la opresión insoportable del pulmón se desvanecieron de golpe, dejándome en un estado de ligereza absoluto que ningún libro de mística pudo explicarme jamás. De repente, la luz se condensó y él estaba allí, justo frente a mí. Olvidaos de los cuadros europeos de piel pálida y ojos azules que tanto estudié en Roma. El hombre que vi tenía la piel curtida y morena, castigada por el sol de Judea, con rasgos marcados de alguien del Oriente Medio. Sus ojos oscuros no solo me miraban, sino que contenían galaxias enteras de una sabiduría que me hizo comprender mi propia insignificancia. No pude mantenerme en pie. Mis piernas de teólogo orgulloso cedieron y caí de rodillas, sollozando sin control, abrumado por una presencia que era puro amor y una verdad que pesaba mucho más que los siglos de historia.
Entonces el maestro se acercó y pronunció mi nombre con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser: Ricardo. En ese momento supe que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, con todas mis sombras y mi antigua arrogancia académica. Me puso una mano en el hombro, con una calidez humana que me devolvió la paz, y me dijo que me había llamado allí porque tenía algo urgente que mostrarme. Lo que estaba a punto de revelarme sobre la Iglesia y el futuro del mundo era algo que ningún protocolo vaticano me había preparado para ver, una verdad que cambiaría mi fe para siempre. Jesús puso su mano sobre mi hombro y de repente el espacio se rasgó como una cortina vieja. Ya no estábamos en ese túnel de luz, sino en una sala inmensa, cargada de un humo denso que olía a cera de vela y a sudor de hombres cansados. Reconocí el escenario de inmediato. Era el Concilio Vaticano I, en el año 1870. Vi a cientos de obispos con sus mitras blancas discutiendo con una vehemencia que rozaba la desesperación. El maestro me señaló a aquellos hombres y me dijo con una tristeza que me atravesó el alma que la infalibilidad que yo tanto había defendido era en realidad un invento nacido del miedo humano a la incertidumbre. Me mostró que los hombres prefirieron fabricar un Dios de carne y hueso antes que aprender a caminar guiados únicamente por la voz invisible de su Espíritu Santo. Me quedé sin aliento al escuchar aquello. Sentí como mis 8 volúmenes de teología moral se desmoronaban como castillos de naipes frente a su mirada. Intenté balbucear una defensa, recordando mis tesis sobre la autoridad de Pedro, pero Jesús me interrumpió suavemente señalando una figura que lloraba en la penumbra. Ricardo, mi siervo Pedro no fue elegido por ser perfecto, sino por su capacidad de ser moldeado, me susurró con firmeza. Me recordó aquel momento crucial en Mateo 16, versículo 23, donde tuvo que decirle: «Apártate de mí, Satanás», justo después de haberlo llamado roca. El maestro me explicó que la diferencia es vital. El que se cree infalible piensa que no puede errar y se vuelve rígido, mientras que el obediente sabe que caerá 1000 veces, pero confía ciegamente en que mi mano siempre estará allí para levantarlo de nuevo. La escena volvió a cambiar con la rapidez de un parpadeo y me encontré dentro de una capilla pequeña y austera, lejos de los lujos que uno imagina en el Vaticano. Allí vi al Papa León XIV, solo, arrodillado sobre el suelo de piedra, luciendo más como un monje agustino agobiado por el peso del mundo que como un monarca todopoderoso. Jesús me permitió sentir el latido del corazón de aquel hombre y descubrí un secreto que me heló la sangre. Él sabe perfectamente que la estructura monárquica que representa debe simplificarse hasta casi desaparecer para que el verdadero pastor pueda nacer. El maestro me reveló que su pontificado es el silencio necesario antes del gran estallido, una misión dolorosa de desmontar silenciosamente los pesados andamios humanos para que la estructura espiritual de la Iglesia pueda, por fin, volver a respirar sin las ataduras del protocolo terrenal. Mientras procesaba el dolor del Papa, Jesús extendió su mano sobre un mapa del mundo que empezó a brillar con luces mortecinas que se apagaban una tras otra. Vi parroquias cerrando sus puertas en Europa, seminarios inmensos convertidos en museos polvorientos, y la vergüenza de los escándalos saliendo a la luz pública como si fuera el pus de una herida que finalmente revienta. Comencé a llorar con amargura, pensando que estaba presenciando el fin definitivo de mi amada fe. Pero Jesús me sonrió con una melancolía divina que me devolvió la esperanza. No te asustes, Ricardo, no estoy destruyendo mi viña, simplemente la estoy podando con rigor, me dijo, citando el capítulo 15 de Juan. Me explicó que la institución ha acumulado demasiada grasa y poder mundano a lo largo de los siglos, y que este invierno eclesial
Es el proceso quirúrgico necesario para que la savia pura regrese a las raíces. Aquello era solo el comienzo de una transformación que mi mente de teólogo clásico apenas lograba asimilar entre tanto asombro. Jesús me miró de nuevo y sentí que la realidad vibraba, preparándose para mostrarme algo que desafiaba cualquier lógica institucional que yo hubiera enseñado en la universidad. Lo que has visto hasta ahora es el desmantelamiento de lo viejo, pero prepárate para ver el nacimiento de lo que nadie espera, me advirtió, mientras el suelo bajo mis pies parecía convertirse en cristal transparente. Lo que me mostró a continuación sobre la iglesia que vendrá después de que todo este sistema colapse fue lo que finalmente me hizo caer de rodillas con un impacto que todavía resuena en mi pecho. Si creíais que el cierre de los templos era el final de la historia, no tenéis ni idea de la revelación devastadora que el Maestro me entregó justo después sobre el futuro de vuestra fe. Tras aquel impacto sobre el Papa, Jesús me tomó del brazo y sentí que el suelo bajo mis pies se volvía transparente, como un cristal que me permitía ver el futuro de nuestra fe. Lo que vi no fueron las basílicas de mármol que tanto amé en Roma, sino algo que me dejó sin habla. Comunidades pequeñas, vibrantes, refugiadas en casas y descampados donde el espíritu se movía con una libertad que yo nunca permití en mis clases de teología. Vi a la gente compartiendo el pan con una alegría que había desaparecido de nuestras parroquias frías y vacías. Era una iglesia que no pedía permiso a los protocolos ni a las burocracias pesadas, sino que latía con la fuerza de los primeros cristianos, conectada directamente con el cielo sin intermediarios humanos innecesarios. Me giré hacia él, con el corazón latiendo con una fuerza que mi viejo cuerpo no habría soportado, y le pregunté cómo era posible que permitiera que las grandes catedrales se convirtieran en museos polvorientos. Jesús me miró con una ternura que me hizo sentir como un niño pequeño, y me respondió con estas palabras que aún vibran en mi alma. Ricardo, yo no habito en templos hechos por manos de hombres, sino en los corazones que se rompen por amor a su prójimo. Me explicó que la estructura que yo defendía se había vuelto una armadura demasiado pesada para el cuerpo místico, y que para que la vida volviera a brotar, el caparazón institucional debía romperse por completo, sin importar cuánto nos doliera a los que amábamos el orden terrenal. En ese momento, la visión se amplió y comprendí la dimensión espiritual de lo que está ocurriendo en el mundo visible. Jesús me mostró que los escándalos que hoy nos avergüenzan y el cierre de los seminarios no son obra del enemigo, sino su propia mano ejecutando una poda necesaria. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, me susurró, citando el capítulo 15 de Juan. Vi como la savia pura que se había quedado atascada en las jerarquías y el poder mundano empezaba a bajar de nuevo hacia las raíces más humildes de la tierra. La crisis no es una derrota. Es el proceso quirúrgico de Dios para salvar la viña antes de que el orgullo la ahogue definitivamente. Entonces llegó la revelación que terminó por romperme por dentro, aquella que justifica por qué he decidido contar esto antes de morir. Jesús me mostró que la iglesia que vendrá después del silencio de León XIV será tan diferente que vuestros ojos de hoy no lograrían reconocerla bajo los criterios actuales. Caí de rodillas, sollozando, y le pedí que parara porque no podía soportar ver cómo todo lo que yo consideraba sagrado se disolvía para dar paso a una sencillez casi absoluta. Vi una iglesia pobre, perseguida y despojada de sus privilegios políticos, pero que brillaba con una luz que hacía que las lámparas del Vaticano parecieran velas apagadas. Era el paso definitivo del trono a la toalla, del poder mundano a la presencia espiritual real. Mi reacción fue de un terror sagrado, mezclado con una paz que sobrepasaba cualquier lógica. Intenté decirle que nadie me creería,
que me llamarían loco o apóstata por atacar los cimientos de la institución. Jesús se inclinó hacia mí, puso sus manos sobre mis ojos llorosos y me dijo: no te preocupes por tu reputación, Ricardo, porque la verdad no necesita defensa, solo testigos dispuestos a morir a su propio orgullo. Me advirtió que el tiempo de la estructura rígida está terminando para dar paso al tiempo del espíritu, y que la orientación para vosotros es clara. Dejad de buscar al monarca en el palacio y empezad a buscar al pastor en el camino cotidiano. Aquellas palabras fueron el sello final que cambió mi forma de entender la salvación. Finalmente el maestro cerró las visiones con una sentencia que resumía todo lo que me había mostrado sobre la infalibilidad y la poda. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y mi palabra es amor, no leyes escritas por miedo. Sentí que el túnel de luz empezaba a vibrar de nuevo y supe que mi tiempo en aquel espacio sagrado estaba llegando a su fin. Jesús me anunció que era hora de volver al frío suelo del aula magna para entregar este mensaje de urgencia a una generación que se siente perdida entre escándalos y dudas institucionales. Me preparé para el tirón violento del regreso, llevando conmigo la misión de deciros que no temáis al dolor del parto, porque la vida nueva ya está golpeando la puerta. Jesús cerró las visiones y puso su mano en mi hombro con una firmeza que no admitía réplica, diciéndome que era el momento de volver para entregar este mensaje. Sentí una resistencia física y espiritual genuina. Después de haber experimentado aquella paz absoluta y la claridad del maestro, la idea de regresar a mis 83 años de huesos cansados y dudas intelectuales me resultaba insoportable. Señor, no permitas que vuelva al ruido. Déjame aquí contigo, le supliqué con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de puro anhelo por quedarme en su presencia. Él me miró con un amor que pesaba más que mi voluntad y simplemente me respondió: Ricardo, ve y diles que no teman a la poda, porque yo soy el dueño de la viña y nada se pierde bajo mi mano. En ese instante el espacio se contrajo violentamente y sentí un choque brutal, como si me arrojaran desde un precipicio hacia una armadura de plomo y hielo. El frío de las máquinas del aula magna me golpeó la cara. El dolor de mis costillas rotas regresó como una puñalada eléctrica, y el peso de mi propio cuerpo me aplastó contra el suelo de mármol. Escuché el grito desgarrador de un estudiante que estaba a mi lado. Dios mío, el profesor ha vuelto, está respirando de nuevo. Ahora que me escucháis, entended que no he regresado para salvar mi reputación académica, sino para cumplir la promesa que le hice al maestro frente a las puertas de la eternidad. Todo lo que os he contado sobre la fragilidad de la infalibilidad papal, el secreto de León XIV y la poda necesaria de nuestra Iglesia no son teorías de un viejo profesor, sino la realidad cruda que vi con mis propios ojos. Al principio tuve una resistencia enorme a revelar estas verdades, sabiendo que mis colegas teólogos me señalarían como un traidor a la institución que serví toda mi vida. Pero la urgencia del tiempo que vivimos no permite más silencios cómodos. Jesús me mostró que el orgullo humano que construimos para sentirnos seguros debe caer para que su espíritu pueda volver a soplar con libertad. He cumplido mi palabra de entregaros el secreto del Papa y la advertencia sobre el invierno eclesial, porque el contrato que firmé con vuestra atención exigía la verdad más absoluta y sin adornos institucionales. Me dirijo especialmente a ti, que hoy te sientes huérfano de fe al ver los escándalos que sacuden los cimientos del Vaticano, o que miras con miedo cómo se cierran las puertas de las parroquias donde creciste. No permitas que el derrumbe de la estructura humana
te haga perder de vista la presencia viva del pastor, porque Jesús me dejó claro que Él está más presente en el dolor de la poda que en el esplendor de las procesiones vacías de espíritu. La orientación práctica que me confió para vosotros es sencilla pero radical. Dejad de anclar vuestra salvación en la solidez de los edificios de piedra o en la supuesta perfección de los hombres que visten de púrpura. Buscad la comunidad pequeña, el pan compartido en sencillez y la obediencia que nace del amor, no del miedo al castigo o de la seguridad de un dogma rígido. Si vuestra fe depende de que la institución sea perfecta, moriréis con ella en este invierno. Pero si vuestra raíz está hundida en el Cristo que me habló en la luz, veréis el nacimiento de algo glorioso. Mi tiempo aquí se agota, pero tu misión empieza ahora al recibir esta verdad. Si este testimonio te ha hablado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que el cielo está revelando en estos tiempos de cambio. Dale un me gusta si sientes que la limpieza es necesaria y cuéntame en los comentarios. ¿Seguirás al pastor si el edificio cae? Comparte esto con quien necesite esperanza. Jesús me mandó de vuelta solo por ti, para recordarte que aunque las estructuras fallen, su amor por ti es lo único verdaderamente infalible.